Lluís Rabasa, trader financiero, analista y director del máster en trading financiero forexduetacademy.com. Buenos días, buen día. Buenos días, José Antonio, ¿qué tal? Oro, 2100, ya superados. Están diciendo los analistas en Estados Unidos, esto no va a detenerse aquí. ¿Crees que no va a detenerse en el entorno de los 2100, que el camino alcista es mucho mayor para el oro? Sin duda, lo venimos comentando en semanas anteriores. El escenario de construcción de carteras para el 2024 prevé cierto escenario de inflación, prevé cierto estancamiento económico, pero cierta inflación, y eso sí o sí implica que el oro vaya a estar en muchas carteras, ¿no? En los procesos de diversificación. ¿Cómo protección a la inflación, ¿no? No obstante, hemos visto este movimiento esta noche, esta madrugada, tan brusco, que sin duda debe ser motivo de movimientos institucionales en el mercado del oro, ¿no? Hemos visto cómo ha generado ese spike justamente más o menos hacia la medianoche, hora española, hora central europea. Ha corregido rápidamente y parece más bien un test institucional hacia esos niveles, pero que desde luego ha ido liberando de liquidez o drenando de posiciones esos máximos históricos en los que estaba llevando el oro, ¿no? No afecta el escenario técnico por el momento, al contrario, si acaso lo refuerza el escenario técnico que veníamos comentando de posible inicio de tendencia alcista en el oro, ¿no? y de tanteo de esos máximos. Entonces es probable, lo más probable es que en las próximas semanas sigamos viendo esa tendencia alcista. Y muy en la misma línea el Bitcoin que ya hace tiempo que llegó para quedarse y que no deja de ser otro activo también refugio para entornos de inflación, con unas volatilidades muchísimo más altas que el oro y por lo tanto un riesgo mucho más complicado de gestionar, pero que lo estamos viendo ya en 41.600 y también veníamos avisando de que esa tendencia alcista se había iniciado, ¿no? Respecto a las bolsas, pues estamos viendo cómo algunos índices empiezan a romper niveles claves y luego se quedan esperando, como es el caso, por ejemplo, del Nasdaq, donde vimos que la semana pasada rompió ese máximo relativo anterior que indicaría inicio de tendencia alcista, para luego quedarse totalmente parado a la espera, consolidando y como si estuviera esperando a su primo el SP500, que todavía no ha roto ese máximo relativo anterior, pero parece que a medida que el mercado va tomando posiciones, los distintos índices con un cierto efecto de desacople y actuando unas veces uno como indicador adelantado del otro y cambiando los papeles en semanas siguientes, pues vemos cómo quieren ir rompiendo esos máximos, ¿no? El SP500 es probable que a lo largo de esta semana tantee ese máximo relativo anterior y que técnicamente lo consideremos en tendencia alcista. El Russell, mientras veíamos el Nasdaq, como decía, parado durante todos esos días, pues hemos visto también un movimiento brusco del Russell el viernes de la semana pasada. Este viernes seguramente a raíz de las declaraciones de Powell y esa sensación que tiene el mercado de que la situación va a ser más optimista y de que, bueno, quizás los tipos no bajen pronto, pero desde luego lo que no harán es subir, ¿no? Y eso pues está favoreciendo, está empezando a notarse ya en las acciones pues menos potentes en cuanto a musculatura financiera, como son las del Russell, porque indicaría pues que puede empezar a dar buenas valoraciones de compra, ¿no? Si nos vamos al mercado europeo, bueno, el IBEX muy sobrecomprado, muchos días en positivo, en muy poco tiempo se nos ha subido 1000 puntos en el índice, máximos históricos el IBEX con dividendo. Tenemos que verlo corregir a no mucho tardar, ¿no? Porque está excesivamente sobrecomprado, en algún momento tiene que corregir, pero en clara tendencia alcista sin ninguna duda, ¿no? El DAX, por el contrario, todavía no ha superado el máximo relativo anterior, llega él bastante sobrecomprado, es probable que esta resistencia aún le desgaste algo antes de poder atacarla y de poder romperla, ¿no? Por su parte, pues China sigue en tendencia bajista, tanteando el mínimo relativo anterior. Japón lo estamos viendo como aún tampoco ha roto el máximo relativo anterior. También lo más probable es que en las próximas semanas o días lo vaya a tantear. Y si nos fijamos en las divisas, estamos viendo un viaje de vuelta a los cuarteles de invierno, a esa zona de descanso, a esos puntos de equilibrio. Estamos viendo ahora mismo el dólar index y hemos visto ese camino de ida y vuelta para quedarse actualmente en una zona intermedia, en una especie de zona de equilibrio de ese gran rango que hubo a lo largo de 2023, ¿no?
lo podemos ver, leer de la misma manera para el euro-dólar, donde podemos ver que ese viaje de ida y vuelta, que todavía no la ha llevado a ninguna parte, al contrario, la ha llevado a ese punto de equilibrio, a ese rango intermedio, ¿no? Posiblemente esperando nuevos acontecimientos. En este escenario lo más probable es pensar que vaya a permanecer tiempo enrangado, ¿no? en esos movimientos laterales. Y por último, el crudo, ya lo comentabas en la introducción, clarísimamente atacando, en este caso el West Texas, atacando el soporte, esos 73, y la tendencia bajista técnicamente sigue siendo clara, ¿no? Con lo cual podríamos ver romper ese soporte a no mucho tardar y reanudar una tendencia bajista. Si eso fuera así, el siguiente nivel para el West Texas estaría en torno al 67,50. Solo una pregunta más. Fotografía, entonces, ves del petróleo en una situación, Yuri, en el que puede llegar a $60. Estaban comentando que si se iniciaba esa guerra de suministro, el petróleo, decía la banca privada estadounidense, podía tocar incluso $60. Nos has mostrado ahí los soportes. ¿Crees que el camino podía ser ese entorno de estar incluso por debajo de $60? El nivel, este último nivel que he comentado, 67,50, 68, 67,50, si te fijas en el gráfico, es un soporte muy importante. Por lo tanto, antes de llegar a esos 60 tendría que superar este soporte, que en mi opinión todavía es excesivamente relevante, ¿no? Creo que quizá los 60 sean bastante optimistas, pero desde luego los 67,70 aproximadamente son bastante más asequibles. Creo que tanto como 60 quizá por el momento no. Quizá pregúntame dentro de unas semanas, cuando estemos en torno a este nivel y podamos detectar cómo se está comportando el crudo en torno a esos niveles, pueda darte una respuesta más precisa. Muchas gracias, Yuri Ramasa, trader financiero, analista y director del máster en trading financiero forexduetacademy.com. Buen día, buen negocio. Buenos días, gracias. 9:03.